Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Bueno, yo quiero invitarle a que vayamos en nuestra Biblia al Salmo 106. Perdón, 107. Salmo 107. Cuando lo tenga ahí distinto, yo le invito a que se ponga de pie para que lo leamos. Amén. Ok, dice de la siguiente manera, dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganos los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová, y en su angustia Él los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Amén. Vamos a tomar asiento. Bueno, iglesia, en esta noche vamos a estar hablando, o más bien voy a estar hablando en algunos días, voy a estar hablando acerca de la importancia del valor de la alabanza. Hace días atrás el Señor viene diciéndome: alábenme, alábenme, alábenme. Desde el tiempo que estuvimos ayunando los 40 días, el Señor me estaba diciendo: alábenme, alábenme, alábenme. Y me ha ido llevando como hacia esta área. Y hoy vamos a estar hablando de la alabanza. Y he querido titular esta enseñanza: Dios libra del enemigo y encamina. Alábale. Amén. Entonces, yo quiero que antes de comenzar pensemos por un momento en nosotros frente a la realidad social que estamos viviendo hoy en día. Si nosotros nos pusiéramos a mirarnos frente a todo lo que está sucediendo hoy en el mundo, usted y yo como individuo, ¿cómo nos veríamos? Yo creo que frente a todo eso, donde ya no sabemos ni cuál es la cabeza ni cuáles son los pies, ya no sabemos ni qué hacer, ya no sabemos ni quién está diciendo lo bueno, quién está haciendo lo bueno y quién. Cuando tenemos tanto caos en este momento, yo creo que cada individuo nos debemos sentir así chiquito. Y en este momento nos sentimos que hay muchísimas cosas que están fuera de control, fuera de nuestro control. O sea, no tenemos ni forma ni manera de manejarlas. Y en ese proceso, no sé si a usted le ha pasado, nosotros somos muy bendecidos en esta tierra, porque aquí no nos está pasando nada. O por lo menos nada tan terrible, ¿cierto? Estamos viendo una carestía, ¿cierto? Los precios se están disparando de una forma impresionante, pero aparte de eso estamos relativamente muy tranquilos, ¿cierto? Pero si nosotros estuviéramos viviendo el caos que están viviendo en otros lugares del país, o están viviendo en otras zonas del mundo, ¿cierto? Yo creo que eso nos tendría que llevar a algo, y es a reconocer que necesitamos la ayuda de Dios, a reconocer que necesitamos de un ayudador, que definitivamente en medio de todo esto tan complicado, solamente Dios puede ser quien venga a ayudarnos y darnos un poco de orientación a dónde vamos. Y por esa misma razón, porque solamente Dios nos puede dar un derrotero, es que nosotros también deberíamos reconocer que deberíamos alabar. Porque realmente Él es el único que tiene el control de todo lo que está pasando. Y es el único que puede darle un horizonte, un oriente, una directriz a esto que está pasando. Solamente Dios. Entonces quiero empezar introduciendo con eso para que pensemos en nuestra pequeñez.
en nuestra incapacidad y en nuestra necesidad de reconocer que necesitamos de Dios, valga la redundancia, y que por ende deberíamos darle el lugar que a Él le corresponde. Teniendo en cuenta eso, yo quiero que dividamos este texto bíblico en dos partes. Vamos a dividirla del versículo 1 al versículo 3 y luego vamos a tomar los otros versículos. Pero yo quiero leer esos primeros versículos rápidamente en la versión de las Américas. Porque la versión de las Américas, por decirlo así, nos deja ver un poquitico más claro los términos en el idioma original. Entonces dice así en la versión de las Américas los primeros versículos. Yo quiero que me siga ahí en su Biblia para que usted note un poquito las diferencias. Dice: dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Digan los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario, y los ha reunido de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. ¿Qué hay primeramente en esos tres versículos? Cuando usted mira el primer versículo y el segundo versículo, la palabra alabar o dar gracias, la palabra díganlo o digan, ¿cómo suena? ¿Suena como una propuesta? ¿Cómo suena? Mandamiento. Como un mandamiento. ¿Qué significa eso? Que Dios está declarando algo. ¿Y qué es lo que está declarando? Que es una orden que nosotros le alabemos. ¿Y por qué digo que nosotros? Porque dice los que ha redimido, a los que ha rescatado de la mano del adversario. O sea, en primera instancia, si vamos a hablar de alabanza esta noche, tenemos que entender algo, iglesia, y es que alabar es una orden. No es algo que usted decide si quiere o no quiere hacer. Alabar es una orden que viene de parte de Dios. Pero además, también nos muestra algo muy bonito el texto. Es que Dios siempre nos da motivos para alabarle. Dice ahí en el versículo 2, Él nos ha librado o nos rescató de la mano del adversario. Díganlo, los que han sido rescatados de la mano del adversario. O sea, Dios siempre está obrando a favor de nosotros para que eso nos lleve, para que eso nos motive a nosotros a alabarle a Él. Y eso me parece bonito porque no es simplemente un Dios que se está parando ahí al frente y está diciendo, bueno, arrodíllese pues y alábenme. Sino que es que Dios está siempre trabajando a favor de nosotros y siempre mostrándonos su amor, pero como resultado Él espera que nosotros le alabemos. Y nos lo dice de una forma imperativa, alábenme. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, quiero que tengamos en cuenta eso. Alabar es una orden, pero también es un resultado de algo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Pero en segundo lugar, quiero que hagamos como un contraste, una comparación muy interesante. La palabra alabar se escribe en el idioma original ayah. ¿Listo? Y es más, lo dije mal, yadak, perdón. Yadak, así se escribe, yadak. Pero la palabra en el original significa lo siguiente: alzar las manos. Entonces, cuando Dios lo quiere a usted, quiere que usted lo alabe, quiere que usted también haga una expresión externa de esa alabanza. ¿Y cuál es esa expresión externa en este caso? Alza las manos. Yadak, alza las manos. Yad significa mano. Yadak significa alzar las manos. Pero lo que me empezó a llamar la atención a mí es que si usted lee el versículo 2, que se lo leí en la versión de las Américas, dice que lo digan los redimidos, los que Él ha rescatado ¿de qué? De la yad del adversario. Y eso me hizo pensar en algo. El enemigo levanta la mano contra nosotros. Pero cuando nosotros vemos cómo Dios nos defiende, eso nos tiene que llevar a nosotros a levantar, a alzar las manos. ¿A quién? A Dios. Pero también lo contrario es válido. Nosotros tenemos que aprender a alzar las manos a Dios y no a mirar cómo nos levantamos la mano en contra del enemigo y cómo nos defendemos nosotros.
Porque hay muchos enemigos, como empecé esta enseñanza, que no podemos vencer. Y a veces nosotros somos muy buenos para levantar las manos, ¿para qué? Para mirar cómo nos defendemos de los problemas, cómo nos defendemos de los enemigos, cómo, no, yo no me la voy a dejar montar, no, yo no voy a hacer esto. Y el Señor dice, yo no te estoy llamando a eso. Te estoy llamando ¿a qué? A que tú alces tu mano. ¿Hacia dónde? Hacia mí. A que tú aprendas a alabarme a mí, porque yo soy quien te libro de la mano del enemigo. Alza tus manos a mí, que yo alzo mi mano en contra del que alza su mano contra ti. Entonces es muy tremendo, porque aparte de eso, ya tenemos que alabarse, alzar la mano, pero también me empieza a llamar la atención porque significa cantar, celebrar, exaltar. Miren, cuando nosotros tenemos un corazón que alaba a Dios, eso no es una acción pasiva. Ay, yo vine a alabar a Dios. Si usted realmente está alabando a Dios, usted debe de expresarlo externamente, cantando, alabando, exaltando, levantando sus manos, diciendo, Señor, tú eres grande, tú eres fuerte, o sea, declarando externamente. Pero entonces la pregunta que yo me empiezo a hacer es, si nosotros como iglesia no estamos alabando de esa manera, pueden pasar dos cosas. O Dios no ha hecho nada por su vida para que usted no lo alabe como lo debería alabar, o usted no está valorando lo que Dios está haciendo por su vida. Miren, es tremendo. Le quiero decir una cosa. Hoy estaba estudiando otros términos de alabanza. ¿Y saben qué me llamaba la atención? 3 términos en un solo texto bíblico, y todos significaban gritar, aullar, y hablan de alabar. Cuando usted alaba, grita. Cuando usted alaba, aúlla. Usted dice, wow, Dios, tú eres fuerte. Da voces de júbilo. ¿Por qué? Porque usted está alegre. ¿Y por qué está alegre? Porque Dios lo ha librado de la mano del enemigo. Pero alabar, aparte de eso, también incluye confesar. Cuando yo confieso, también estoy alabando a Dios. Y yo quiero que usted vaya un momentico a Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28, 13. Es un poquitico más adelante de donde usted está. Y dice así, Proverbios 28, 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, y la palabra confesar ahí es yadá. Mas el que alza la mano, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Cuando usted y yo confesamos nuestros pecados, cuando usted y yo venimos y le reconocemos a Dios lo malo que estamos haciendo, lo estamos alabando, le estamos exaltando. Ahora, entonces ya entendimos qué es alabar, ¿cierto? Es alzar la mano, es expresar de una forma externa las cosas, en la gratitud a las cosas que Dios ha hecho, ¿cierto? Porque dice en el versículo que estábamos leyendo, porque para siempre es su misericordia, porque Él es bueno. Ahí está diciendo que por las razones por las cuales le alabamos. Pero ahora quiero hablar un poquito respecto a la mano del adversario, ¿cierto? La mano, ¿cierto? Dios dice que ahí en el versículo 2, dice, díganlo los redimidos, los que Dios ha redimido de la mano del adversario. La mano representa en la Biblia la fuerza. Encontré, por ejemplo, que hay manos, por ejemplo, en la Biblia se mencionan manos laboriosas, manos confiables, manos malintencionadas, manos que rescatan, manos como poder, como fuerza. Por eso es que me llama la atención acerca de la alabanza, porque Dios está diciendo, en vez de tú usar tu mano, tu fuerza, tu poder
para luchar contra el enemigo, apréndeme a alabar. Yo lucho contra el enemigo. Y yo quiero que usted piense por un momento qué tanto usted está usando la alabanza en su casa para batallar espiritualmente. ¿Qué tanto usted está usando la alabanza en su casa para derribar las cosas espirituales que están moviendo en su casa? Tú alzas tu mano a mí y yo te libro del enemigo. Pero cuando tú levantas tu mano y tratas de defenderte por ti mismo, tus fuerzas a veces no alcanzan y pierdes. Yo te redimo del enemigo. Entonces la mano refleja poder, pero menciona, dice ahí, del adversario. Y yo quiero que piense un momento, si yo le preguntara a usted cuál es su enemigo, ¿de qué enemigo me tiene que defender el Señor? ¿Cierto? Usted dice, de mi mujer, es el peor enemigo. ¿Cierto? De mis hijos, esos muchachos me están sacando canas. ¿Cierto? Normalmente nosotros podemos pensar en enemigos como personas. De ese patrón que no me paga lo que me tiene que pagar, no explotarme. Pero resulta que le quiero dar el significado de la palabra enemigo en este texto. Estrecho, lugar apretado, en angustia, dificultad, escasez, sentimientos de consternación por una situación de tensión. Según eso, el enemigo que está citando el texto bíblico, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Alguien habita en nosotros? Está dentro de mí. Está en mi mente, está en mi corazón, está en mis emociones. Es eso que me hace sentir a veces así. Eso que me hace sentir a veces que me reviento, que yo no sé para dónde coger. Esas dificultades que vienen y me ponen en shock, me ponen en caos. Mire, todos manejamos ese mismo enemigo. Todos. Llámelo, venga a través del problema económico, sentimental, familiar, personal, eclesial, laboral, como se quiera. Todos experimentamos sentimientos de apretarse, de estar estrecho, sentimientos de consternarse, sentimientos de angustia, sentimientos de escasez, sentimientos de desesperación. Todos los experimentamos por las situaciones diferentes que sean. Un niño puede estar experimentando el mismo miedo que usted, pero él a la medida que está debajo de la cama. Y usted al millón de pesos que tiene que pagar no tiene. Pero el sentimiento es el mismo. Y el Señor dice, yo te rescato de eso. Yo te quiero librar de eso. Dígame, iglesia, si eso no es el enemigo más grande que nosotros podemos manejar. Porque cuando usted y yo tenemos problemas, pero usted y yo estamos tranquilos, ¿cómo enfrentamos esos problemas? Bien. Pero cuando usted y yo estamos desesperados, ¿cómo enfrentamos esos problemas? Cuando usted y yo sentimos que queremos tirar la toalla, que la vida no vale la pena, que no hay salida, cuando nos sentimos presos de nuestros sentimientos, ¿cómo manejamos los problemas? Como dicen por ahí, el problema no es el problema. El problema es lo que yo tengo aquí adentro frente a ese problema. Ese es el enemigo y el Señor dice, alábame, porque yo te rescato de la mano, del poder de ese adversario. Entonces hoy quiero que pensemos, porque la motivación de hoy o el deseo de hoy es animarlo a usted a que alabe a Dios. ¿Cierto? Ya entendimos qué es alabar. Ya entendimos de qué nos quiere rescatar Dios, que nos motiva a alabarlo, pero yo quiero motivarlo hoy a que usted alabe al Señor. Entonces vamos a hablar de un área de nuestra vida en la cual nosotros podemos vivir ese proceso que les acabo de contar. ¿Cuál proceso? Que podemos sentirnos con el adversario encima, pero que Dios nos libra y nos lleva a alabarle. Esa área que le voy a tocar puede que usted ya la haya vivido o puede que no la haya vivido. Si ya la vivió y vio cómo Dios lo ayudó, entonces usted está listo para alabar. Pero si usted no lo ha experimentado en su vida y en este momento está viviendo ese problema,
Yo le quiero decir que Dios no puede librar de eso. Alabe. Entonces vamos a hablar de esa primera área. ¿Cuál es esa primera área? Yo le he querido titular Sin camino. El versículo 4 al versículo 9 empieza a mencionar eso. Si usted observa, vuelvo y se lo leo en la versión de las Américas, dice: vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada. ¿Cómo estaban? Sin camino. ¿Cómo estaban? Dice ahí, vagaron. Estaban vagando. Yo quiero que piense por un momento, si a usted no le ha pasado en algún momento de su vida sentirse así. ¿Cómo? ¿Por qué camino cojo? ¿Y yo qué hago? ¿Y en este problema qué hago? Yo no sé qué hacer. No, yo estoy embolatado, confundido, desesperado. ¿Yo cómo resuelvo esta situación? Y nos sentimos como sin camino. ¿Qué sucede cuando una persona se siente sin camino? ¿Qué sucede cuando una persona siente que no sabe hacia dónde ir? ¿Qué decisión tomar? ¿Cómo está esa persona? Como dice el versículo, vagaron. ¿Y qué es vagar? Hay otros términos: remolonear, divagar, andar errante, ¿cierto? ¿Cómo es una persona que está vagando? Pregunto, ¿llegó a alguna parte? Piense por un momento en qué áreas de su vida usted se ha experimentado así. Y pasan los días, y los meses, y los años, y usted no llega a ningún lado. No, es que yo como hago, vea, yo me he matado, he trabajado como un burro del sol a sol, que para conseguir una estabilidad económica, y hasta el día de hoy no tengo nada. ¿Cómo he estado? Vagando, perdido, embolatado. Señor, es que yo he luchado, vea, para poder lograr que esta familia se estabilice, que por fin estemos bien como familia, como hogar, como pareja. Y cómo he estado gastando y haciendo y deshaciendo, y en el momento del día de hoy, ¿cómo estoy? Más perdido que embolatado, vagando. Entonces, si usted se ha sentido así en su vida, este caso le sirve a usted. ¿Qué dice ahí? Vagaron, perdidos, y utiliza el término por el desierto, por la soledad. Y me llama mucho la atención la palabra desierto. Porque ¿qué característica tiene un desierto? Pues entre tantas características que tiene un desierto, ¿cierto? Una de las características que tiene un desierto es que usted no puede hacer camino en un desierto. ¿Sí o no? Usted viene y me voy a ir despacio, armando bien las huellitas, para después saber por dónde me tengo que devolver. Y a la media hora usted viene. Es un lugar abierto que no tiene ningún derrotero. Y eso es lo que está diciendo el texto. Vagan y tratan de tener un camino, o sea, algo que los dirija, algo que los coordine, algo que les lleve, que los encamine, y no lo tienen. Y entonces, ¿a qué nos ha llevado eso? Piense por un momento. Cuando usted es una persona que ha vagado y no está llegando a ninguna parte, ¿eso qué genera a nivel interno en usted? Yo creo que genera inestabilidad. Usted es una persona inestable, usted es una persona inconstante, usted es una persona que tiene temor. Mire, uno ha visto personas que hoy tienen este trabajo, mañana tienen este trabajo, dentro de 3 meses tienen este trabajo, y no se paran en ninguna parte. Hoy viven en esta ciudad, dentro de 8 días viven en este pueblo, luego viven en esta región y no se organizan en ninguna.
Hoy tienen una mujer, dentro de unos días tienen otra mujer. ¿Qué va generando eso en el interior de uno? Inseguridades, inestabilidad, frustración, decepción. ¿Por qué? Porque termina el versículo ahí diciendo, el versículo 4, no hallaron camino a ciudad habitada. Y luego sigue diciendo el versículo 5, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía. ¿Cómo empiezan a sentirse? Vacíos, devastados. ¿Y su alma cómo empieza a sentirse? La palabra desfallecer significa cubierto como de oscuridad. ¿No han pasado a muchas personas que han llegado a los 30 años y dicen, hombre, yo ya me estoy envejeciendo y no puedo conseguir nada? Hombre, es que ve, todavía no tengo una familia, todavía no tengo una casa donde vivir, no tengo... ¿Cómo se van sintiendo? Su alma desfallece, se van sintiendo cubiertos de oscuridad. Pero ¿qué dice el versículo siguiente? ¿Qué dice el versículo 6? Entonces, escuche bien, entonces, ¿en su qué? Angustia. ¿Usted qué cree? Esa palabra ya la leímos arriba. ¿Cuál de las que leímos arriba es esa? En su angustia. ¿Qué palabra de los primeros versículos creen ustedes que es esa? En su enemigo, en su adversario, clamaron. Acuérdense que el enemigo, ¿dónde es que está? En su miedo, en su angustia, sintiéndose apretados, sintiéndose estrechos, porque vagaban de aquí para allá, sintiéndose consternados, sintiéndose escasos, cansados. Allí, cuando estaban así, entonces clamaron al Señor, entonces gritaron, Dios, ayúdanos. Iglesia, ¿usted ha tenido momentos en que se ha sentido así y ha clamado a Dios? Ahora yo le invito a que piense en esa parte. Ya hablamos de la primera parte. ¿Usted se ha sentido vagando por el mundo? Sí, Señor. ¿Le ha dolido la... Sí, Señor. ¿Usted se ha sentido así? Entonces, listo. Pero segundo punto, cuando usted ha estado así, cuando se ha sentido en angustia, cuando se ha sentido vagando y no va para ninguna parte, ¿usted ha clamado a Dios? Yo espero que como cristianos sí lo hayamos hecho. En ese miedo, en ese enemigo que se le está viniendo encima, en esa mano del enemigo que me está pisando, clamaron, dice ahí. Entonces clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Cuando usted ha estado en esas angustias, ¿usted ha experimentado que Dios lo haya librado? Ahora yo lo quiero invitar a que usted piense en eso. Piense, ¿usted ha experimentado la libertad de Dios cuando usted ha clamado en su angustia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A veces no hemos visto la respuesta así, pero que la hemos visto, la hemos visto. Pero sobre todo cuando dice que lo libró de sus aflicciones, que lo libró de sus aflicciones, está diciendo que lo sacó ¿de dónde? Primero, de esa desesperación que usted tenía, de ese temor, de ese miedo, de esa aprieto, de eso que lo estaba apretando, que usted sentía que lo estaba consumiendo por dentro. Yo le voy a hacer una pregunta: ¿quiénes de acá no han experimentado la paz de Dios? O más bien, levante la mano, ¿quiénes lo han experimentado? Entonces sí hemos sido libres de ese enemigo, ¿sí o no? Cuando viene y está ahí y Él nos saca, nos arrebata, nos dice, no voy a dejar. Cuando tú clamas a mí, yo no voy a dejar que el enemigo se te siga parando encima. Yo te voy a sacar de ese miedo, yo te voy a sacar de ese temor, yo te voy a sacar de esa angustia, yo te voy a sacar de esa opresión.
Pero Dios no solamente viene y nos da paz. Ay, bueno, yo ya fui a la iglesia. Ay, yo salí más tranquilo. Bueno, enfrentar la vida. No. Él no simplemente es ahí una pastilla calmante, sino que dice el versículo que sigue, versículo 7. Esperen que me fui lejos. Y los guió por camino recto. ¿Qué era lo que les faltaba a ellos? Camino. Cuando ellos clamaron a Dios, no solamente Dios les quitó esa presión, sino que ¿qué hizo Dios? Los guió. ¿Y saben qué significa la palabra guiar? Hacer pisadas. ¿Para qué? Para que ellos supieran por dónde caminar. ¿Qué hace Dios en tu vida? No solamente te trae paz, sino que te empieza a mostrar por dónde andar. Pregunto, ¿cómo creen ustedes que Dios hace eso? ¿Cómo creen ustedes que Dios viene y te dice, haz esto, haz aquello, no hagas a esto? Mira, el problema, la solución para ese problema que tienes es esto, es esto, es esto. Yo le invito a que vaya un momentico a Nehemías capítulo 9, versículo 13. Dice así: y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos. Y la palabra recto está hablando de cómo es ese camino recto. ¿Qué fue lo que les dio recto? Sus juicios. ¿Cómo es que Dios empieza a hacer pisadas? Para que usted sepa por dónde tiene que ir y salga de divagar. A través de su palabra. Pero para eso, entonces, usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Relacionarnos con Él. Para que Dios empiece a ¿qué? A guiarnos por caminos rectos. Ahora, lo interesante es cómo son esos caminos. Dios no lo guía por caminos difíciles. Póngase usted a pensar que el Señor lo guiara por un camino donde le dijera, tiene que atravesar el río, tiene que subir la montaña, montarse ese árbol, pasar por ese hoyo. ¿Cierto? De pronto Laura dice, no, pues yo como me monto allá desde ese árbol por esa barriga. Difícil andar por ese camino, ¿cierto? O el profe así con esa elasticidad, yo como paso hasta arriba. ¿Cierto? Con los espolones. Cuando Dios nos guía por camino, Él nos hace un camino recto. Y en la Biblia, cuando se habla de camino recto, significa un camino cómodo, un camino fácil de transitar. Cuando Dios lo quiere guiar a usted para que deje de vagar, Él le va a mostrar cosas que usted va a ser capaz de hacer. Él no lo va a poner a hacer cosas a usted que sean imposibles para usted hacer. Él le va a poner a hacer cosas que usted es capaz de hacer. Porque Él lo quiere guiar por un camino. Pero además de quererlo guiar por un camino recto, termina diciendo el texto, ¿cierto? Dice ahí, y guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Y entonces el versículo 8 en su Biblia dice, alaben. Y en mi Biblia dice, den gracias. ¿Cuál es esa palabra? Yadar. Levanten las manos, alcen las manos, canten, alaben a Dios. ¿Por qué? Porque nos libró, porque ustedes estaban perdidos, porque estaban vagando, porque no tenían un camino a donde ir, porque no sabían cómo llegar a un lugar que fuera estable. Y Dios vino cuando ustedes clamaron y los libró de todas sus angustias y les dio esa tranquilidad, les guió por ese camino. Por ende, como resultado, alábenlo, cántenle, díganle que Él es maravilloso. Denle gracias, denle el lugar debido a su nombre. Y Él menciona en el versículo, ¿por qué lo alaban?
por sus misericordias, alábenlo por sus misericordias. Yo le pregunto una cosa. ¿Usted cree que Dios tiene la obligación de sacarnos de los problemas en los que usted está? De sacarme a mí de mis problemas. Dios no tiene obligación con nosotros. Entonces, si lo hace, si nos ayuda, si nos libra de las angustias, es un acto de misericordia. Debemos alabar. Pero no solamente eso, sino que dice que lo alaben por sus maravillas. ¿Y cuáles son esas maravillas? Que Él venga y le quite a uno ese desespero que uno traía, esa angustia, ese no saber qué camino coger, eso no saber qué hacer. Que Él venga y le dé paz a uno, eso es una maravilla. Que Él venga y le empiece a uno a enderezar la vida y a mostrarle: si tratas los hijos así te va mejor, si tratas tu matrimonio así te va mejor, si tratas tu economía así te va mejor. Eso es una maravilla. Eso es algo grandioso que el Señor está haciendo. Alábenle. Y por eso termina el versículo 9 diciendo: porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Iglesia, ninguna persona que busque de corazón sincero a Dios se va a quedar sin recibir de su amor y de su misericordia. Ninguna persona que busque sinceramente a Dios se va a quedar sin recibir de Él. Él no nos deja con las manos vacías, Él nos levanta. Y eso es una razón más que suficiente para alabar. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez, no importa